Avión. Estados Unidos vuelve y arremete contra el Círculo de Nicolás en Venezuela. Ofrece millonaria recompensa por la captura de Joselit de la Trinidad, mano derecha de Tarek El Aissami. Se mueven las cifras del COVID en Colombia. Inquietantes cifras para el país cafetero. El presidente Donald Trump tuvo una noche pesada tras las manifestaciones de varios estados en los Estados Unidos. Toque de queda en Nueva York tras manifestaciones en Washington. Rouhani ofreció más buques petroleros para Venezuela a pesar de las advertencias de los Estados Unidos. Médico italiano desafía a la OMS y dice que el COVID ya desapareció y que hay que volver a la normalidad. China advierte de arremeter en contra de Donald Trump por dejar de apoyar a la Organización Mundial de la Salud. Congreso en Colombia pide explicaciones al presidente por la presencia de militares estadounidenses en el país. Váyase hasta el final del video, lo ponemos en contexto y arrancamos con la información de la siguiente manera. Muchísima atención porque el gobierno de los Estados Unidos dio un nuevo paso en su esfuerzo por terminar la corrupción y la criminalidad que va ligada al presidente de Venezuela, al ofrecer una recompensa de $5 millones por la información que conduzca al arresto o condena de Joselit Trinidad Ramírez Camacho, mano derecha de Tarek El Aissami, ministro del petróleo chavista, que también está sancionado por los Estados Unidos efectivamente por narcoterrorismo. El Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, anunció que el funcionario venezolano fue incluido en la lista de los más buscados de la agencia tras una investigación llevada a cabo por las fuerzas de tarea de crímenes financieros de El Dorado en el HINC de New York. A través del programa de recompensas, las autoridades norteamericanas ofrecen hasta $5 millones por información que conduzca al arresto o condena de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, un funcionario del gobierno venezolano acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos múltiples con supuestos capos de Venezuela, incluyendo Tarek El Aissami. Ramírez Camacho, quien es actualmente el superintendente de la criptografía de Venezuela, ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York de lavado de fondos ilícitos mientras ocupaba cargos públicos en el gobierno de Venezuela. Junto con el programa de recompensas, más de 75 personas al margen de la ley importantes han sido llevados ante la justicia desde que comenzaron estos programas en 1986. El Departamento de Estado ha pagado más de $130 millones en recompensas por información a que conduzcan a estas detenciones, señaló el Departamento de Estado según la CNN. Cambiamos de noticia, muchísima atención porque desde Medio Oriente hemos conocido y a través de Europa Press y EFE que el gobierno que dirige Hassan Rouhani ofreció este lunes enviar más barcos con petróleo a Venezuela si así lo solicita el ejecutivo de Nicolás Maduro, en plena polémica interna en el país sudamericano por la reciente llegada de los vuelos y embarcaciones iraníes con combustible y por la subida del precio de la gasolina. Si Venezuela hace una nueva petición de mercancía, enviaremos más mercancía, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi, que ha defendido que estos acuerdos forman parte legítimo del comercio internacional. El gobierno de los Estados Unidos ha amenazado con tomar medidas contra estos acuerdos entre dos países con los que Washington ha impuesto varias rondas de sanciones. Los estadounidenses no pueden tolerarlo porque están acostumbrados a acosar y a saltarse la ley, afirmó Mousavi. El sábado, Nicolás anunció un nuevo plan de distribución de gasolina a partir del 1 de junio que implica un alza en el precio de la gasolina, abriendo 200 nuevas gasolineras que venderán combustible a precio internacional de $0,5, es decir, 0,45 euros por litro. La tensión recrudece entre Teherán y Washington, dos viejos adversarios desde 2018, cuando el presidente Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear de Irán en 2015 y volvió a imponer sanciones que han golpeado la economía de la nación islámica. Cambiamos de noticias, mucha atención porque mientras manifestantes se congregaban frente a la Casa Blanca el viernes en la noche en Washington, el presidente Donald Trump fue llevado brevemente a un refugio subterráneo según un funcionario de la Casa Blanca y una fuente policial. Las fuentes policiales y otras fuentes familiarizadas con los asuntos le dijeron a la CNN que la primera dama Melania Trump y su hijo Barron también fueron llevados al búnker. La segunda fuente le dijo a la CNN que la condición de la Casa Blanca se eleva a la red y el presidente es trasladado al centro de operaciones de emergencia. Melania Trump y Barron Trump y cualquier otro miembro de la familia también serían trasladados. A última hora, en la noche del domingo, la Casa Blanca advirtió a los empleados que deberían ir a trabajar el lunes, que ocultaran sus pases hasta que llegaran al punto de entrada del servicio secreto y ocultar al salir, según el correo
correo electrónico que fue visto por la CNN. El correo electrónico también daba órdenes para el estado máximo de teletrabajo y dijo que todavía hay una postura de seguridad elevada debido a las protestas. Donald Trump eligió el servicio secreto al día siguiente por su manejo de las manifestaciones frente a la Casa Blanca en la noche del viernes y que ocurrieron tras el deceso de George F. la semana pasada en Minneapolis. El sábado también, en horas antes de que terminaran las manifestaciones afuera de la Casa Blanca, se declaró salvo cuando arremetió contra la alcaldesa demócrata de la ciudad y planteó la posibilidad de que sus partidarios se reunieran en la noche, en lo que equivaldría a una contramanifestación. En una serie de tweets, Donald Trump elogió al servicio secreto de los Estados Unidos por protegerlo dentro de su mansión. Trump afirmó que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, no permitió que la policía interviniera, aunque el servicio secreto dijo más tarde que estaban en la escena. Más tarde, durante el mismo día, hablando en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en la Florida, después del lanzamiento del cohete de la NASA SpaceX, Trump advirtió a los manifestantes en todo el país que expresó su apoyo a la mayoría de los agentes de la policía y responsabilizó a Antifa y a la izquierda radical sin ninguna prueba en sus comentarios más extensos desde la eliminación de Floyd y las posteriores manifestaciones a nivel nacional. Me presento ante ustedes como amigo y aliado de todos los estadounidenses que buscan justicia y paz, y me presento ante ustedes en firme oposición a cualquiera que explote de esta manifestación para saquear o hacer alguna acción en contra de la ley. Debemos defender los derechos de cada ciudadano y vivir sin violencia, prejuicio o miedo, dijo Trump antes de apoyar a la abrumadora mayoría de los agentes de la policía, que son increíbles en todos los sentidos, y servidores públicos dedicados. En los mensajes de Twitter el sábado también, Donald Trump no buscó bajar la temperatura ni consolar a los estadounidenses que se enfrenten a la crisis de salud que actualmente viven en Estados Unidos. Continuamos con más noticias, mucha atención porque en una nueva escalada entre los dos gigantes, estamos hablando de Estados Unidos y China, el gobierno de Xi Jinping advirtió este lunes a Estados Unidos de una contrarrespuesta tras los anuncios del presidente Donald Trump de una serie de sanciones y restricciones en contra de los intereses chinos. Se trata de la primera reacción de Pekín. Las medidas anunciadas del viernes por parte del presidente estadounidense Donald Trump no cayeron muy bien. Todo esto se produce en un contexto de fuertes tensiones bilaterales en torno al territorio semiautónomo de Hong Kong. A la pandemia del COVID-19 se suma la situación de los musulmanes en el noreste de China o el comercio bilateral. Cualquier declaración o acción que perjudique los intereses de nuestro país, estamos hablando del gigante asiático, se contará con una firme arrepentida, declaró a la prensa Zhao Lijian, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. En una declaración en tono firme, pero sin demasiado detalle, Donald Trump anunció el viernes que suspendía la entrada de Estados Unidos a los ciudadanos chinos que representaron un riesgo potencial para la seguridad del país. El multimillonario republicano también pidió a su administración que ponga fin a las medidas comerciales preferenciales para Hong Kong al denunciar una controvertida ley sobre la seguridad nacional impuesta por Pekín en este territorio autónomo y ex colonia británica. Trump pidió asimismo que se investiguen a las empresas de este país cotizadas en los Estados Unidos. China exhorta a Estados Unidos a remediar de inmediato estos errores y abandonar la mentalidad de conflicto frío, subrayó Zhao Lijian en una rueda de prensa. El catalizador de esta serie de medidas parece ser la controvertida ley de seguridad nacional que China quiere imponer a Hong Kong, estimando de que se trata de una forma encubierta de silenciar la oposición y de coartar las libertades en el territorio, escenarios masivas y a menudo de manifestaciones pro democracia en el 2019. La entrada de Hong Kong, que se realizó en nombre del principio de un país de dos sistemas que permitieron a la ex colonia británica preservar libertades desconocidas en este país, como una justicia independiente, libertad de expresión y un parlamento parcialmente elegido por sufragio universal, además de otras en el terreno económico. Estas excepciones han llevado a que muchos países como Estados Unidos a aprobar leyes en las que autorizan a tratar a Hong Kong como una entidad comercial separada del régimen chino. Pero en este país, en el gigante asiático, no han cumplido con su palabra para garantizar la autonomía de Hong Kong, explicó el viernes en una estrategia que es para la gente de Hong Kong, la gente de China y para la gente de todo el mundo, agregó. Por ello, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que quiere poner fin a las excepciones otorgadas a Hong Kong como parte de su relación especial. Todas las medidas anunciadas por Donald Trump constituyen una grave injerencia en los asuntos internos del país del gigante asiático, replicó este lunes Zhao Lijian. El portavoz aprovechó la ocasión para comparar las manifestaciones en Hong Kong del 2019 y las que se producen ahora en varias ciudades de los Estados Unidos tras la eliminación de un ciudadano por las autoridades en este país.
Iniciando en Minneapolis, el movimiento se propagó por todo el país, donde miles de ciudadanos se manifestaron en contra de las autoridades de este país. Cambiamos de noticia, mucha atención, porque en Colombia el descontento por parte del Congreso a la llegada de los militares de Estados Unidos se está presentando en estos momentos. Y es que el Congreso está pidiendo explicaciones por la llegada de los militares estadounidenses a Colombia. Unos 50 congresistas de varias bancadas enviaron una comunicación especial al presidente Iván Duque para que explique las condiciones en las que se desarrolla la asistencia militar extranjera y diga por qué no hizo él mismo el anuncio. Al menos 50 congresistas de 9 partidos políticos enviaron este lunes una carta al presidente Iván Duque Márquez en la que piden explicaciones al gobierno nacional por la llegada de por lo menos 50 militares estadounidenses a territorio colombiano para, según se ha dicho, desde el Ministerio de Defensa se brinde la asistencia en la lucha contra este flagelo en el país. El documento tiene 2 solicitudes específicas. La primera pide al gobierno explicar las razones por las cuales la opinión pública fue informada a través de un comunicado de prensa desde la Embajada de los Estados Unidos de América acerca de la presencia de las tropas en este país, en el territorio nacional, y no por medio de una declaración suya. La segunda se hace en base a lo manifestado por el presidente del Congreso de la República, el senador Lidio García, cuando le reclamó al Ejecutivo de no haber pedido permiso al Legislativo para autorizar el tránsito de las tropas extranjeras en el territorio como lo determina la Constitución política. Sírvase a la mayor brevedad a presentar informe a la Corporación en el que explique de manera detallada la naturaleza, objetivos y condiciones de esta presencia militar extranjera en nuestro país, con el fin de que sea sometido a nuestra consideración, dice la carta enviada a la Presidencia de Colombia. La asistencia militar, según se ha conocido, empezará a regir desde el 1 de junio y según el comandante de los Estados Unidos, estamos hablando del Comando Sur, en cabeza de Craig, es la primera vez en la historia que se brinda apoyo de esta naturaleza a un país aliado de la región. Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación militar. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares se desarrollan exclusivamente en las tropas colombianas, dijo al respecto el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. No obstante, diversos sectores políticos han puesto en entredicho la asistencia, teniendo en cuenta recientes advertencias por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra del presidente de Venezuela, Nicolás, y se dice que esta sería la forma más sencilla de explicar esta decisión militar. Mucha atención, porque hay revuelo en Italia por las declaraciones de un médico en donde dice que el COVID-19 ya no existe. ¿Cómo dice esta información según la AFP? Pues resulta que desde el punto de vista clínico de que ya no existe el COVID, las pruebas realizadas en los últimos 10 días tienen una carga muy alta de popularidad en comparación a los hisopos realizados hace un mes, afirmó Sangrillo en el programa Media Hora Más de la cadena italiana RAI. A pesar de que se sigue registrando cientos de casos diariamente, el médico manifestó en la televisora que las unidades de cuidados intensivos actualmente están vacías con respecto a pacientes diagnosticados con el COVID. Sangrillo de igual manera puntualizó en el espacio de televisión italiano que muchos de los especialistas que fueron demasiado exagerados sobre una posible y segunda ola en el país europeo, y uno de los más afectados por la pandemia pues es Italia. Tenemos que volver a la cotidianidad porque existen todas las evidencias de que podemos desde hoy regresar a tener una vida normal. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y no meter miedo a la ciudadanía. El Ministerio de Salud italiano, por su parte, no estuvo de acuerdo con lo mencionado por parte del galeno. Señaló a través de un comunicado de prensa que todavía no es momento de celebrar este tipo de declaraciones y tiende a desorientar a la población. A la espera de las evidencias que respalden la tesis de que el COVID desapareció, invito a quienes digan que están seguros de esto a no confundir a los italianos promoviendo comportamientos que son riesgosos desde el punto de vista de la salud, expresó Sandra Zampa, subsecretaria de la cartera, en el documento. Este domingo, finalmente, Matteo Bassetti, director del Hospital San Martino de Génova, indicó a la agencia de noticias Reuters que el COVID ha perdido fuerza y que en la actualidad es diferente. De acuerdo con el último informe oficial publicado por la Protección Civil en Italia, se registraron en las últimas 24 horas 75 decesos asociados al COVID, 355 casos de contagios ya confirmados. Y para cerrar, muchísima atención, nos vamos para Colombia. Este lunes el Ministerio de Salud confirmó 30 nuevos casos de pérdidas de vida por el COVID-19 en el país, con lo que la cifra asciende a un total de 969 personas que han perdido la vida. Además, el reporte más reciente de la autoridad cuenta con 1.110 pacientes diagnosticados con el
el COVID en las últimas 24 horas, con lo que el número de casos confirmados llega a 30.493, de los cuales 9.661 se han recuperado. La ciudad más afectada por el COVID es Bogotá, la capital del país, donde se registran 10.370 pacientes con COVID. A nivel mundial son 6.130.085 casos confirmados, 371.875 personas que han perdido la vida, 2.674.114 pacientes que se han recuperado hasta el momento. El país más afectado por el COVID es en estos momentos los Estados Unidos. En cuanto a los 1.110 nuevos casos en Colombia, el Ministerio de Salud revela que 383 están en Bogotá, 115 en Valle del Cauca, 108 en Nariño, 98 en Barranquilla, 87 en Atlántico, 75 son de Cundinamarca, 74 están en Cartagena, 68 en Antioquia, 33 están en Cesar, 14 registran en Santa Marta, 11 en Córdoba, 10 en el Tolima, 10 en Magdalena, 5 en Bolívar, 3 en Caldas, en Sucre 3, en Santander 2, en 2 en Cauca, en La Guajira, en Huila, Chocó y en Quindío. Respecto a las personas que han perdido la vida en las últimas 24 horas, estamos hablando de 30, 18 sexo masculino y 12 femenino. Llegamos a la parte final. Por favor, regálenos un like. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Los leemos a diario. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerde comentar el video. Nos escuchamos en el próximo video y recuerde activar la campanita roja de notificaciones y suscribirse a nuestro canal.